Cordial saludo, mi nombre es Jackson Jairo Ortiz Delgado, estudiante del curso Fundamentos y Modelos de Seguridad Informática. Voy a desarrollar la unidad 2, tarea 3. Para el primer punto, en el mundo de la ciberseguridad suelen existir metodologías, procesos o listas de procedimientos para lograr puntos de seguridad básicos en las organizaciones. Nosotros como estudiantes y futuros especialistas en ciberseguridad debemos consultar y redactar acerca de la metodología Cyber Kill Chain, sus fases y explicar en un diagrama los pasos que desarrolla esta metodología. En la siguiente imagen podemos determinar primero que la metodología es un método que describe las etapas de un ataque cibernético que permite comprender y contrarrestar las amenazas de manera efectiva. Los pasos que desarrolla esta tecnología comienzan con el reconocimiento, el cual es la etapa de recopilación de información de la víctima utilizando varias técnicas, procedimientos y funciones para obtener información. Se evita aplicando procedimientos de protección y privacidad de datos y de ciberseguridad. El siguiente paso es la preparación. En esta etapa se realiza una elección de los vectores de ataque para realizar la intrusión sobre la víctima, eligiendo el método más adecuado para lograr el objetivo, evaluando las posibles ganancias que se pueden obtener. Se evita reconociendo las características de las diferentes amenazas, phishing, spam, gusanos, troyanos, malware e ingeniería social. La siguiente etapa es la etapa de transmisión de ataque, luego de que se ha realizado el acceso al sistema, distribuyendo las acciones de ataque, estableciendo conexiones remotas. Se evita aplicando procedimientos de protección, privacidad de datos, escaneo de amenazas en línea, ciberseguridad. Al identificar una amenaza, se deben tomar medidas inmediatas para no perder la información. Continuando con la etapa, el siguiente es la explotación. En esta etapa se compromete el dispositivo infectado. Luego de aprovechar las vulnerabilidades, los programas se establecen como acciones de ejecución inmediatas o tipo de bomba lógica. Se evita teniendo instalado un software de seguridad como es un antivirus, un firewall, un VPN y otros que identifiquen y detengan las amenazas. La siguiente etapa es la instalación. Esta etapa es donde el malware que ya está en el dispositivo o sistema vulnerado se abre una compuerta o una puerta trasera para acceder de manera remota. Se evita congestión y controles de aplicaciones mediante la identificación de anomalías en tiempos de inicio de sesión o grandes movimientos de datos. El siguiente paso es la etapa de comando y control, en donde el atacante tiene control total del sistema y puede realizar acciones que desee, instalando ransomware, spyware u otros malware. Se evita aplicando medidas de control inmediato para el acceso a la información y movimientos de datos. Por último, está la etapa de acciones. Esta es la etapa final en donde se cumple el objetivo obteniendo el beneficio para el atacante y produciendo consecuencias para la víctima, como también continuar con el ataque a través de otras víctimas o de la red infectada. Se evita esta etapa final, pero se evita tomando las medidas necesarias para volver a evitar ese ataque y levantando unos informes de prevención y de reconocimiento y exploración de las mejoras. Segundo, el ecosistema de ataques informáticos es extenso en la actualidad y cada día avanza de manera acelerada.
Los ambientes cloud y web son quizás los más afectados. Es por ese motivo que debemos consultar y documentar lo siguiente y agregar un ejemplo de cada uno. Vamos a empezar con XSS, Cross-Site Script. Aprovecha fallas de seguridad en sitios web y permite a los atacantes implantar scripts maliciosos en un sistema web legítimo para ejecutar un script en el navegador de un usuario desprevenido que visita dicho sitio y afectarlo, ya sea robando credenciales, redirigiendo al usuario a otro sitio malicioso o para realizar defacement en un sitio web. Referente al XSS, tenemos este tipo que es reflejado. La secuencia de comandos refleja entre sitios surge cuando una aplicación recibe datos maliciosos en un sitio HTTP y los incluye dentro de la respuesta inmediata. XSS almacenado. Las secuencias de comandos almacenadas en sitios o XSS persistentes surgen cuando una aplicación recibe datos de una fuente que no es de confianza y los incluye en sus respuestas HTTP posteriores. XSS basado en DOM. El XSS basado en DOM surge cuando una aplicación que tiene código JavaScript del lado del cliente procesa datos de una fuente maliciosa, generalmente escribiendo los datos en DOM. Ejemplo de un XSS. Aquí tenemos un formulario. En el formulario hay una caja de texto para datos de entrada y un botón de enviar. Una vez que el formulario es enviado, enviará los datos del post.php para procesarlos. Supongamos que lo único que se hará con los datos en el post.php es mostrarlo con un hecho. Hecho, numeral, raya baja, post, comentario, sin ningún tipo de filtrado. El ataque puede enviar el siguiente script a través del formulario, lo que genera un pop-up en el navegador del mensaje hackeado. El script anterior tan solo envía un mensaje de alerta, pero con JavaScript ya hemos visto que puede hacer multitud de cosas que pueden dañar al usuario, especialmente relacionado con el robo de cookies y inicios de sesión. Siguiente, SQL inyección. Vulnerabilidad que usa una parte del código SQL para controlar una base de datos y acceder a la información que puede atacar cualquier sitio web, sitio o aplicación web. SQL y en banda o SQLi. Basado en errores. La base de datos genera un mensaje de error por las acciones del atacante. El atacante obtiene información sobre la infraestructura de la base de datos en función de los datos que generaron estos mensajes de error. SQLi basado en unión el atacante usa el operador unión SQL para obtener los datos deseados mediante la función de varias declaraciones select en una única respuesta HTTP. SQLi inferencial, también conocida como inyección de SQL ciega. Impacto de los ataques de la inyección SQL. Exponen datos sensibles. Los atacantes pueden extraer datos, lo que pone en riesgo la exposición de datos sensibles almacenados en el servidor SQL. Compromete la integridad de los datos. Los atacantes pueden alterar o eliminar información del sistema. Comprometer la privacidad del usuario en función de los datos almacenados en el servidor SQL. Un atacante puede exponer la información sensible del usuario como direcciones, números de teléfono y detalles de tarjetas de crédito. Otorgar al atacante acceso del administrador al sistema. Si un usuario de la base de datos tiene privilegios de administrador, un atacante puede acceder al sistema a través de un código malicioso. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo del ataque en SQL donde tenemos un formulario donde se ingresa un usuario y una contraseña. Se busca que se produzca un error en la consulta. Este último mensaje nos hace saber que no se trata los datos y además las consultas están delimitadas por dos comillas, por doble comilla, porque probablemente el código de la aplicación es algo similar a esto. Aquí pues identificamos algo general. Al escribir una comilla doble al principio del nombre del usuario, la consulta se convierte en el siguiente mensaje.
Esta consulta es correcta, no contiene errores de sintaxis y cuando se ejecuta, la base de datos simplemente devuelve cero. Sin embargo, al escribir una comilla simple al principio del nombre del usuario, o sea, cuando ingresamos la información, escribimos entre comillas simple, la consulta se convierte en lo siguiente y me arroja un mensaje diferente. Esta consulta no es correcta, contiene un error de sintaxis por culpa de la comilla dentro de las comillas de la segunda línea y cuando se ejecuta, la base de datos da error. Para entrar al sistema escribimos nuestro nombre y un usuario. Nombre de usuarios y contraseñas correctos. En el caso, la consulta o base de datos será algo parecido a lo siguiente. Esta consulta es correcta y cuando se ejecuta la base de datos devuelve el número total de registro en la tabla, puesto que la condición se cumple siempre aunque el nombre o usuario y la contraseña sean incorrectos, porque la condición final 1 en camilla única es igual a 1 comilla única se cumple siempre. Siguiente ataque, un URL encoding. El URL encoding consiste en sustituir el carácter que queramos por un símbolo de porcentaje, seguido de 2 dígitos hexadecimales que representan el valor ASCII de carácter que queramos sustituir. Por ejemplo, si quisiéramos sustituir una barra, podríamos codificarlo con porcentaje 2F, aunque solo los caracteres deben ser sustituidos. Nosotros podemos sustituir los caracteres que queramos, por ejemplo, la letra que tiene el código ASCII hexadecimal 65, por lo que podemos codificar la letra como numeral 65. Una vez codificada, podemos sustituir la letra por porcentaje 65 en la URL. Lo podemos verificar. Y al sustituir el comando nos va a llevar al sitio web. Al sustituir el carácter, perdón. El tercer punto, indicadores de compromiso. Los indicadores de compromiso son esenciales dentro de los procesos de seguridad informáticos, por lo que debemos, como expertos en seguridad, definirlos. Un indicador de compromiso IOC se refiere a la evidencia en un dispositivo que señala una brecha de seguridad. Segundo, describir los argumentos que pueden tener las IOC. Entre los argumentos tenemos que para su identificación está el patrón de tráfico de red anómalo, archivos o procesos conocidos o incorrectos en el sistema, intentos de inicio de sesión sospechosos o inusuales, comportamiento inusual en cuentas de usuario y con privilegios. Aumentan los intentos de acceso, las lecturas y las escrituras de los archivos corporativos, modificaciones en los archivos, la aplicación o el registro de Windows. Describa cómo se utiliza un IOC, un indicador de compromiso. Los indicadores de riesgo de compromiso ayudan a las organizaciones a identificar y confirmar la presencia de software malicioso en un dispositivo o red. Los ataques dejan rastros de pruebas, tal como metadatos. Las pruebas pueden ser utilizadas por expertos en seguridad para detectar, investigar y resolver los incidentes. Los IOC pueden obtenerse por varios métodos entre los que se incluyen la observación, observando actividades o comportamientos anormales en sistemas o dispositivos, el análisis, determinar las características de la actividad sospechosa y analizar su impacto, firmas, identificar las firmas de software malicioso conocidas. Los indicadores de compromiso. Como herramientas más conocidas tenemos el Yeti, el MIPS y el Open Cyber Threat Intelligence, OpenCTI. La primera herramienta, el Yeti, centraliza múltiples fuentes de datos sobre amenazas. Ayuda a los analistas a organizar los indicadores de compromisos y la información sobre las tácticas, técnicas y procedimientos, TTP, empleados por los atacantes en un único repositorio unificado. El MIPS
Open Source Threat Intelligent and Sharing Platform, antes llamado Malware Information Sharing Platform. Bueno, herramienta gratuita para compartir IOCs e información de vulnerabilidades entre organizaciones, promoviendo así el trabajo colaborativo en material de inteligencia de amenazas. La plataforma es utilizada por organizaciones de todo el mundo para formar comunidades colaborativas que comparten datos con el fin de correlacionarlos y lograr una mejor comprensión de las amenazas dirigidas a sectores o áreas específicas. La siguiente herramienta es el OpenCTI. Es una plataforma para ingerir y agregar datos con el fin de enriquecer el conocimiento de una organización sobre las amenazas. Cuenta con el apoyo de la Agencia Nacional de Ciberseguridad de Francia, ANSSI, el equipo de respuesta y emergencias informáticas de la Unión Europea, CERT/UE, y Luatix. Cuarto punto, los procesos de pentesting son de vital importancia en la industria de ciberseguridad. Es por ello que debemos argumentar la respuesta según los siguientes casos. Primer caso. La empresa X requiere un análisis de seguridad en el cual se pueden visualizar todos sus fallos desde Internet, fuera de su red local, y es que estos fallos se identifiquen sin que de ellos provengan ningún tipo de credencial de acceso a su red. En este caso, se utiliza una prueba que es la prueba de caja negra, donde los evaluadores de penetración no tienen información acerca del sistema de destino. Deben confiar en su propia investigación para desarrollar un plan de ataque como lo haría un hacker en el mundo real. El siguiente caso, la empresa Y solicita a su equipo de seguridad realizar pruebas de seguridad donde proceden a entregar al ingeniero encargado de dicha prueba todas las credenciales de acceso requeridas para ingresar al sistema y a la red. En esta prueba se utiliza la caja blanca, donde los evaluadores de penetración tienen toda la transparencia en el sistema de destino. La empresa comparte detalles como diagramas de red, códigos fuente, credenciales y más. El tercer caso, la empresa Z se encuentra en un proceso de pentesting, donde el encargado de la prueba solicita algunas credenciales de acceso a la red y a los sistemas para ejecutar las tareas definidas. En una prueba de caja gris, los evaluadores de penetración obtienen algo de información, pero no mucha. Por ejemplo, la empresa puede compartir rangos de IP para dispositivos de red, pero los evaluadores de penetración tendrán que probar esos rangos IP en busca de vulnerabilidades por su cuenta. Siguiente punto. Quinto, identificar alertas de seguridad que logren comprometer los datos dentro de la red de una organización es de vital importancia e indispensable para reaccionar ante posibles ataques informáticos. Como expertos en seguridad informática debemos generar contenido para una organización que solicitó su concepto. Primero, ¿qué es un IDS? Y debemos mencionar un IDS de pago y un IDS libre. El IDS es una herramienta de seguridad de red que supervisa el tráfico y los dispositivos de la red en busca de actividad maliciosa, conocida actividad sospechosa o infracciones de las políticas de seguridad. IDS es identificador. IDS libre, SNOR, es un sistema de detección de intrusos basado en red que está escrito en lenguaje de programación C, software gratuito de código abierto. IDS de pago, Cisco IDS Hot Sensor, de la versión 2.0, que es capaz de identificar ataques y prevenir accesos a recursos críticos del servidor antes que ocurra cualquier transacción no autorizada.
Esto lo hace integrando sus capacidades de respuesta con el resto de sus equipos, como veremos más adelante. Vamos también a identificar qué es un IPS, mencionar un IPS de pago y un IPS libre. El IPS es un sistema de prevención de intrusiones. Supervisa el tráfico de red en busca de posibles amenazas y actúa automáticamente para bloquearlas, alertando al equipo de seguridad, terminando las conexiones peligrosas, eliminando el contenido malicioso o activando los otros dispositivos de seguridad. IPS libre, SIC. Marco potente, flexible y adaptable para obtener mejores conocimientos y seguridad de red monitor. Ofrece protocolos de análisis en profundidad que permite un análisis semántico del nivel superior en la capa de aplicación. Se dirige a redes de alto rendimiento y funciona de manera eficiente en todos los sitios. Además proporciona un marco o un arco de actividad de red de alto nivel. IPS de pago, el motor IPS Storm Shell. Es capaz de decodificar los protocolos utilizados en las comunicaciones y verificar su cumplimiento de forma detallada mediante la funcionalidad Disk Packet Inspection, DPI. Este análisis contextual del IPS, conocido como Stateful DPI, permite reforzar el nivel de seguridad de la infraestructura operativa para reducir el riesgo de que se comprometan los activos de red. A continuación miraremos una tabla donde se identifican las principales diferencias entre la IPS y la IDS. La IPS, componente de red activo, que examina cada paquete que pasa y toma las medidas correctivas adecuadas en su función de una configuración y política. La IDS, componente pasivo, que generalmente no se implementa en línea y en cambio monitorea el flujo de tráfico con una tecnología SPAN o TAP para luego emitir notificaciones. La IPS, también tenemos colocación en línea para la comunicación de datos, impacto en el rendimiento de la red, estabilidad, impacto total, cae en la estabilidad. Cuando hay un impacto, se cae toda la red. El dimensionado para procesar alto tráfico está dimensionado. Maneja pequeños buffers de memoria. Cuando se ejecutan falsos positivos, afecta el funcionamiento de las aplicaciones. Cuando se detectan falsos negativos, falla en detectar anomalías. Utiliza mecanismos de detección basado en anomalías estáticas, detección de firmas, explotar frente a la firma, vulnerabilidad frente a las firmas y beneficio preferido por la mayoría de las organizaciones, ya que la detección y la prevención se realizan automáticamente. Y en la IDS, colocación fuerte de banda de comunicación de datos. El impacto en el rendimiento de la red no afecta el rendimiento debido a la implementación en línea del IDS. Tiene una estabilidad impacto leve con pérdida de visibilidad, no se cae la red totalmente. Estabilidad impacto leve. Listo. Dimensionada para procesar tráfico medio. Maneja grandes buffers de memoria. Cuando se detecta falso positivo no influyen en el comportamiento de las aplicaciones. Cuando detecta falso negativo falla en detectar estos ataques. Utiliza mecanismos de detección de explotación, de detección de firmas frente a las firmas. Y el beneficio no bloquea el tráfico legítimo que puede ser bloqueado por IPS en ocasiones. Siguiente punto, sexto, para realizar análisis de seguridad existen un conjunto de herramientas los cuales aportan a validar el estado de un sitio web. Las herramientas más populares se deben mencionar si es de pago libre, además de construir una tabla comparativa entre las herramientas. Tenemos las herramientas de análisis de seguridad por función, característica, creador, licencia y tecnología. Se escogió el Burp Suite, SAP y Acunetics. Respecto a su función, en Burp Suite es una plataforma digital que reúne herramientas especializadas para realizar pruebas de penetración en aplicaciones web.
Las características: intersectación y manipulación del tráfico, spider automático, escáner de seguridad automatizado, intruder personalizado, repeat para pruebas, manuales, soporte para SSL. El creador es Swisher. La licencia es una licencia comercial y también tiene una versión libre, pero está limitada. Y la tecnología está en Java. Respecto a SAP, es una herramienta gratuita de prueba de penetración de código abierto que se mantiene bajo el paraguas del Open Web Application Security Project o WASP. SAP está diseñado específicamente para probar aplicaciones web. En sus características está que el servidor proxy de intersectación, rastreadores web tradicionales y por Ajax, escáner automatizado, escáner pasivo, navegación forzada, fuzzer, soporte de WebSocket, lenguaje de script y compatibilidad, SOMPAD y HAT. El creador es OWASP con P. La licencia es un open source, fuente abierta, y el creador es un .NET. Por último, Acunetics es una solución integral de seguridad de aplicaciones web para que le ayuda a abordar las vulnerabilidades en todos los activos web críticos. Sus características: contiene un analizador automático de JavaScript que permite realizar pruebas de seguridad de Ajax y aplicaciones web 2.0, test de análisis y pruebas de inyección de SQL y cross-site script, el grabador de macros, diversos tipos de informes, Visa, PCI, analizador de vulnerabilidades, pruebas de vulnerabilidad de carga automatizada de informes, rastrea y analiza los sitios web, incluyendo el contenido Flash, Ajax y SOAP, tecnología AcuSensor que permite la explotación precisa de muchas vulnerabilidades, análisis de puertos de red y alertas contra el servidor web para complejos controles de seguridad. El creador es Acunetics, la licencia es comercial y también tiene una versión libre limitada. La tecnología es Perl. El siguiente punto. Séptimo, en el campo de ciberseguridad suelen existir varias herramientas y sistemas operativos orientados a tareas puntuales de análisis, penetración y detección, entre otras. Los sistemas operativos para tareas en seguridad tienen el tabú de girar exclusivamente en torno a Linux. Por ese motivo debemos argumentar lo siguiente. En un análisis de seguridad, solo se debe abarcar o contar con el sistema operativo Linux o podremos complementarlo con Windows. Respecto a la seguridad informática, tanto los sistemas de código abierto como cerrado poseen ventajas y desventajas. Sin embargo, la principal característica para que un sistema sea más usado que otro es el trabajo en comunidad del conocimiento público, considerando que el acceso y revisión del código es importante en el desarrollo de sistemas informáticos. Un análisis de seguridad incorpora el uso de diferentes aplicaciones para identificar, proteger y solucionar riesgos de seguridad informáticos, aplicándolos a diversos escenarios. Estas herramientas de análisis son ejecutadas desde sistemas Linux gracias al acceso que tienen los programadores a su código y, en lo posible, el complemento con la herramienta que ofrece el sistema operativo Windows, para respaldar o reafirmar e identificar las amenazas y vulnerabilidades encontradas en el sistema dedicado. La desventaja que tiene Windows es que su código no es abierto y no se puede verificar totalmente si se cumple o no los atributos. Debemos seleccionar unos sistemas operativos para los cuales en el futuro desarrollaremos unas pruebas de seguridad. Personalmente, en la parte de sistemas operativos,
realicé dos selecciones. La primera opción, y es la más recomendada, ya debido a que hay varios tutoriales, es el sistema operativo o la distribución Kali Linux de código abierto basada en Debian, orientada a diversas tareas de seguridad de la información como pruebas de penetración, investigación de seguridad, informática forense e ingeniería inversa. Contiene una documentación amplia de toda la información que necesitas saber sobre Kali Linux. Hay varios consejos y recetas disponibles para ayudar a aliviar dudas o abordar cualquier problema. Toda la documentación está abierta, por lo que puede contribuir fácilmente y además, cuando se realiza la descarga, presenta varias opciones dependiendo del contexto o de la actividad que se quiera realizar. La segunda herramienta en sistemas operativos es Parrot Security, la cual proporciona un enorme arsenal de herramientas, utilidades y bibliotecas que los profesionales en seguridad de TI pueden utilizar para probar y evaluar la seguridad de sus activos de manera confiable, compatible y reproducible. Desde la recopilación de información hasta el informe final, el sistema Parrot ofrece el entorno más flexible. Siguiente punto. 8. Los procesos de seguridad se ejecutan para encontrar falencias en los sistemas. Las organizaciones son particularmente importantes dentro del plan de seguridad. Así como futuros expertos en ciberseguridad debemos definir ¿qué es el pentesting? El pentesting es una abreviatura formada por dos palabras, penetración y testing, y es una práctica técnica que consiste en atacar diferentes entornos o sistemas con la finalidad de encontrar y prevenir posibles fallos en el mismo. El pentesting, o también llamado test de penetración, está diseñado para determinar el alcance de los fallos de seguridad de un sistema. Asimismo, es una de las prácticas más demandadas actualmente, ya que gracias a estos tests, una empresa puede llegar a saber qué peligros está expuesta y cuál es el nivel de eficiencia de sus defensas. Por eso el pentester o auditor de ciberseguridad es una de las profesiones más demandadas dentro del mundo de la seguridad informática. Pasos para realizar un pentesting. Primero, planificación y reconocimiento. Implica la definición del alcance y los objetivos de pentesting, así como los métodos que se usarán para su ejecución. El escaneo, que sirve para comprender cómo va a reaccionar la aplicación destino del ataque a los intentos de intrusión. Se emplean análisis estáticos y análisis dinámicos para lograrlo. Obtener acceso. En esta etapa se emplea ataques de aplicaciones web para descubrir las vulnerabilidades en los sistemas. Mantenimiento del acceso. En este acceso, el objetivo es comprobar si la vulnerabilidad se puede usar para lograr una presencia persistente en el sistema que se ha atacado. El objetivo con ello es limitar este tipo de ataques persistentes. Análisis. Se crean y se generan los informes con los resultados obtenidos durante el pentesting. En este se recopila qué vulnerabilidades se han detectado, a qué datos se ha accedido y la cantidad de tiempo que ha persistido el ataque. Siguiente punto, 9. Las vulnerabilidades son explotadas con frecuencia por medio de una serie de herramientas, dentro de las que se encuentran los MS Console, incorporada en entornos Linux como Kali Linux. Como expertos en seguridad debemos definir qué es MS Console. El Metasploit Framework es un marco de código abierto basado en Ruby que utiliza los profesionales de seguridad de la información y los ciberdelincuentes para encontrar, explotar y validar las vulnerabilidades del sistema. El MS Console Interfaz de Metasploit Framework, en su abreviatura MSF, es una consola centralizada, todo en uno, y permite un acceso eficiente a todas las opciones disponibles en Metasploit Framework. La interfaz MS Console funciona bajo Windows. La prueba de penetración permite a las empresas evaluar la seguridad general de su infraestructura de TI. Metasploit es uno de los mejores marcos de prueba de penetración que ayuda a una empresa a descubrir y reforzar las vulnerabilidades en sus sistemas antes que los piratas informáticos los exploten. En pocas palabras, Metasploit permite piratear con permiso. Tenemos aquí unos ejemplos.
El beneficio del MSF Console. Es la única manera reportada para acceder a la mayoría de las funciones dentro del Metasploit. Proporciona una interfaz basada en consola de firmware. Contiene la mayoría de las características y es la interfaz más estable del MSF y soporte completo de edición de líneas, redline, tabulación y competición de comandos. Seguimos. Respecto a los comandos que se utilizan en Metasploit, tenemos el share, destinado a buscar módulos, el show, destinado a mostrar módulos dependiendo de la categoría que indiquemos. Por ejemplo, show exploit, mostrará todos los exploit, show pilot, mostrará todos los pilot, show auxiliary, mostrará todos los módulos auxiliares, info, destinado a mostrar información sobre el módulo seleccionado, use, destinado a seleccionar un módulo, la sintaxis es use, ruta al módulo o use número de módulo. Eso último no es válido cuando obtengamos una lista de módulo. Show option, destinado a mostrar las opciones configurables de un módulo, también funciona solo ejecutando options. Y set, destinado a asignar un valor a una variable que necesite un módulo como sec, el valor permanece guardado aunque se cambie el módulo. Siguiente punto, punto 10. Bueno, estamos todavía en Metasploit. ¿Para qué sirve el comando exploit y cómo se ejecutan los exploits? A través de este comando. Aquí podemos identificar que cuando se ejecuta un exploit se lanza la acción. Ahora sí, vamos para el punto 10. En este punto, nosotros tenemos un caso anterior del anexo número 3, en donde se identificaba un ataque a través de red social Facebook y por medio del correo electrónico. Entonces, nos piden un listado de 5 puntos a tener en cuenta que un usuario con poco conocimiento debe tener para evitar caer en lo que es el ataque de phishing. Aquí voy a colocar, por ejemplo, algunos casos de lo que se puede encontrar. Primero, una opción verificar siempre nombre y dirección de remitente cuando lleguen correos, los cuales utilizan nombres muy parecidos a empresas, muy largos o sin sentido. Además, no corresponden a cuentas institucionales. Cuando se recibe un correo de alguna entidad, este correo debe ser institucional. Eso quiere decir que después del arroba debe terminar en el nombre de la empresa. Aquí identificamos un correo de Fiscalía General, sin embargo el correo está con una extensión de un correo gmail.com, por lo cual es sospechoso. El segundo punto es los correos buscan llamar la atención mediante alertas o alarmas. Por lo general siempre van a colocar los atacantes unos mensajes disuasivos, persuasivos, para que la persona realice la acción que ellos buscan. Aquí tenemos una posible sanción e inhabilidad del cargo de la Procuraduría Delegada de Entidades Territoriales. Otro punto a tener en cuenta es el correo anuncia una acción de suspensión, terminación que debe resolverse de manera inmediata. Por ejemplo, tenemos una notificación de fallo de tutela en la cual nos piden de que accedamos a través de un enlace. El siguiente es ofrece ofertas o incentivos de manera gratuita y fácil. Esto se da todavía, hay personas que caen, pero siempre ofrecen algún premio o ganancia con una acción, como por ejemplo hacer una donación o enviar algún aporte. También digamos con verificar, se utilizan textos técnicos e intimidatorios para conseguir datos personales o inicios de sesión. También se incita como objetivo a dar clic en un enlace o hipervínculo sin aclarar dónde vaya. Aquí tenemos de nuevo tu correo de la Fiscalía General, en donde hay un supuesto archivo adjunto, pero también hay una contraseña.
la cual al darle clic estaríamos entregando información de nuestro equipo. Y por último tenemos una acción que es consultar siempre los términos y condiciones de seguridad que tienen los autores de las páginas o plataformas. Es necesario realizar una consulta en el sitio web original identificando las condiciones de seguridad o la posible vulneración mediante recomendaciones del autor. Aquí, por ejemplo, haciendo una consulta podemos identificar que al recibir correos electrónicos con mensajes sospechosos parecidos a los del Facebook, se encuentra que ya está reportado, y también tenemos las opciones que hay que tomar para evitar caer en este tipo de ataque. Siguiente punto. Punto 11. Los CSIRT contienen una estructura de nivel organizacional el cual permite operar de manera eficiente. Nosotros debemos definir en una tabla que contiene los roles, las responsabilidades y además identificar las habilidades, y al final vamos a mirar cómo se integran para poder trabajar en conjunto. En el primer rol está el líder del equipo. Su responsabilidad es dirigir el SASIR. Dentro de sus habilidades están lo que es la responsabilidad, la colaboración, la coordinación, el liderazgo, la estrategia y amplio conocimiento sobre el hardware, software, implementación de sistemas informáticos de seguridad. ¿Cómo operan? Con integración. El líder CSIR además es responsable de los procedimientos de respuesta como el análisis y el manejo de referencias para futuros incidentes. El siguiente rol es el líder de incidentes. Su responsabilidad es coordinar la respuesta a los incidentes. Sus habilidades, la responsabilidad, el trabajo en equipo y en colaboración, la coordinación, el liderazgo, la estrategia, el conocimiento sobre incidentes informáticos. Es quien coordina las respuestas individuales del área en la que ocurrió el incidente. Esta es cómo opera en el equipo. El siguiente rol es el especialista administrativo, encargado de la comunicación, su responsabilidad, sus habilidades, la gestión de proyectos y priorización de tareas, las habilidades de comunicación escrita y verbal, la creatividad y estrategia. Es especialista en herramientas de diseño y también tiene que tener bastante conocimiento en seguridad informática. ¿Cómo opera en el equipo? Es el miembro encargado de la comunicación entre los directivos de la compañía y el equipo CSIR. El siguiente rol es el especialista en soporte TI. Su rol asume la gestión, análisis y respuesta. Dentro de sus habilidades están gestión de proyectos y priorización de tareas, comunicación escrita y verbal, especialista en seguridad de sistemas informáticos, redes, hardware y software. Dentro de la organización del equipo, el miembro es el miembro que asume la gestión, análisis y respuesta ante amenazas que involucran la infraestructura TI. El siguiente rol es el especialista en relaciones públicas. Estructura las piezas de comunicación como su responsabilidad. Sus habilidades, la gestión de proyectos y priorización de tareas, habilidades de comunicación escrita y verbal, especialista en el ámbito o sector de seguridad de la información. Dentro del grupo es quien estructura las piezas de comunicación que influyen en la percepción del público y de los clientes, además como de los usuarios internos. Por último tenemos el especialista legal. Es quien analiza las consecuencias legales. Sus habilidades son de organización y de gestión del tiempo, trabajo en equipo y colaboración,
conocimiento legal y la experiencia en el ámbito del sector de seguridad de la información. Dentro del grupo es el miembro responsable de analizar las consecuencias legales para que la compañía o los individuos involucrados pues salgan bien o salgan avante en las emergencias. Estas son las referencias que tomamos para el desarrollo de la actividad y agradezco a todos su atención.